Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia de ambición, de sacrificio y sobre todo, de cómo una simple frase, un anuncio inesperado, puede cambiar el rumbo de toda una vida. Vamos a hablar de Kerem, y de cómo las palabras de su padre lo llevaron por un camino que jamás había imaginado. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y una profunda reflexión sobre el destino y las decisiones que tomamos. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de historias inspiradoras y contenido interesante. Ahora sí, vamos a la historia de Kerem. Kerem era un joven como cualquier otro. Creció en una pequeña ciudad, rodeado de montañas y con una vida tranquila y predecible. El aire fresco bajaba de las cumbres nevadas, perfumando las calles con aroma a pino y tierra húmeda. Los inviernos eran largos y silenciosos, ideales para refugiarse en la lectura al calor de la chimenea. Siempre había sido un chico aplicado en la escuela, soñando con estudiar literatura y convertirse en profesor. Le apasionaban los libros, las historias, la capacidad de las palabras para transportarnos a otros mundos y hacernos sentir emociones profundas. Devoraba clásicos y contemporáneos por igual, imaginándose a sí mismo desentrañando los secretos de Shakespeare o interpretando la prosa de García Márquez para un auditorio atento. Sus padres, aunque de origen humilde, siempre lo habían apoyado en sus estudios, sacrificándose para que tuviera todo lo que necesitaba para alcanzar sus sueños. Su madre, Aisé, tejía sin cesar, con las manos curtidas por el trabajo, pero siempre dispuesta a prepararle un té de hierbas y escucharlo hablar sobre sus autores favoritos. Su padre, Mehmet, era un hombre trabajador y honesto, dedicado a su familia y con un profundo respeto por la educación. Él siempre le decía: Kerem, el conocimiento es la llave que abre todas las puertas. Nunca dejes de aprender. Kerem imaginaba su futuro con claridad: estudiar en la Universidad de Estambul, obtener su título con honores, regresar a su ciudad natal y enseñar a las nuevas generaciones el amor por la lectura. Visualizaba las aulas llenas de jóvenes ávidos de conocimiento, debatiendo sobre los grandes temas de la literatura, analizando los personajes y las tramas, descubriendo el poder transformador de las palabras. Ese era su plan, su vocación, su felicidad. Ahorraba cada lira que podía para pagar los libros y los materiales de estudio, trabajando a tiempo parcial en la biblioteca local, un lugar que amaba profundamente. Allí, entre estanterías repletas de sabiduría acumulada, se sentía en su elemento, rodeado de amigos silenciosos que le susurraban historias al oído. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes para él. Un plan que pondría a prueba su temple, su determinación y su capacidad de adaptación. La vida de Kerem dio un giro inesperado durante una cena familiar. Era un día especial, el cumpleaños de su madre, y la atmósfera en casa era festiva. Aisé había preparado su plato favorito, un delicioso guiso de cordero con especias, cuyo aroma llenaba la casa. Después de la tarta de nueces cubierta de velas parpadeantes y las felicitaciones, Mehmet, su padre, se levantó, carraspeó y anunció algo que dejó a Kerem completamente atónito. Su rostro, habitualmente sereno y lleno de optimismo, estaba marcado por la preocupación y el cansancio. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban ligeramente. «Hijo», dijo Mehmet con voz firme, pero con una mirada llena de preocupación, «he tomado una decisión. He decidido retirarme del negocio familiar. Ya no puedo más, los años pesan y necesito descansar. La artritis me está destrozando las manos y cada día se me hace más difícil levantar las máquinas. Y como tú eres mi único hijo, el negocio te pertenece a ti». El silencio invadió la habitación. El tic-tac del reloj de pared resonaba en el silencio, amplificado por la incredulidad de Kerem. Miró a su madre buscando una explicación, pero ella solo le devolvió una mirada triste y comprensiva. ¿El negocio familiar? Él. Kerem nunca se había imaginado a sí mismo al frente de una empresa. Él quería ser profesor, vivir entre libros y estudiantes, no entre números y negociaciones. El negocio familiar era una pequeña fábrica de textiles, un legado que Mehmet había heredado de su propio padre y que había mantenido a flote durante décadas con esfuerzo y dedicación. Era una fábrica modesta con unas pocas máquinas antiguas que tejían telas sencillas para el mercado local. Pero era el sustento de la familia y de otras 15 familias de la ciudad.
Pero papá, balbuceó Kerem, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Yo quiero estudiar literatura, quiero ser profesor. No sé nada de negocios, no sé cómo manejar una fábrica. No sé ni siquiera cómo funciona una máquina de tejer. Mehmet suspiró. Sabía que su anuncio sería una sorpresa para Kerem, pero no había otra opción. La salud no le acompañaba, y no podía permitir que el negocio familiar, el sustento de tantas familias, se hundiera. Había intentado buscar otros compradores, pero nadie estaba dispuesto a pagar un precio justo por la fábrica. Venderla a precio de saldo significaría condenar a la ruina a sus empleados y a sus familias. Lo sé, hijo, respondió Mehmet con suavidad. Sé que tienes otros sueños, otras aspiraciones. Pero te necesito. La fábrica necesita un líder, alguien que la cuide y la haga prosperar. Te enseñaré todo lo que sé, te guiaré en el camino. Y si después de un tiempo decides que esto no es para ti, te apoyaré en lo que quieras hacer. Pero por favor, dame una oportunidad. Dale una oportunidad a este negocio que tanto significa para nuestra familia. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que estaba pidiendo mucho, pero no veía otra alternativa. Kerem se sentía abrumado. Por un lado, estaba su sueño, su vocación, su felicidad. Por otro estaba la necesidad de su padre, la responsabilidad hacia su familia y hacia las familias que dependían de la fábrica. Era una decisión difícil, una encrucijada que marcaría el resto de su vida. La imagen de su padre, trabajando incansablemente durante años para mantener la fábrica a flote, le pesaba en el corazón. No podía simplemente darle la espalda a su legado. Después de una noche de insomnio y profunda reflexión, Kerem tomó una decisión. Se levantó temprano con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una determinación renovada. Decidió aceptar el desafío. Decidió postergar sus sueños y asumir la responsabilidad del negocio familiar. Lo hizo por su padre, por su familia, por el legado que le habían confiado. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Kerem se sentía perdido en un mar de números, contratos, empleados y maquinaria. No entendía nada, se sentía torpe e inútil. Pasaba horas observando las máquinas de tejer, tratando de comprender cómo funcionaban, pero solo conseguía confundirse aún más. Extrañaba los libros, las aulas, la compañía de sus amigos. La biblioteca le parecía ahora un recuerdo lejano y añorado. Pero no se rindió. Con la ayuda de su padre, que le explicaba pacientemente los entresijos del negocio, y de los empleados más veteranos, que le enseñaban los secretos de la maquinaria, aprendió los entresijos del negocio, se familiarizó con los procesos de producción, conoció a los proveedores y clientes. Poco a poco fue adquiriendo confianza y seguridad en sí mismo. Kerem se dio cuenta de que aunque el mundo de los negocios era diferente al mundo de la literatura, también tenía su atractivo. Descubrió que la gestión de una empresa requería creatividad, estrategia y la capacidad de conectar con las personas. Aprendió a negociar, a tomar decisiones difíciles, a liderar un equipo. Y sorprendentemente descubrió que le gustaba. Le gustaba el desafío de encontrar soluciones a los problemas, de innovar, de crear valor. Empezó a ver la fábrica no solo como una fuente de ingresos, sino como una oportunidad para mejorar la vida de sus empleados y contribuir al desarrollo de su comunidad. Con el tiempo, Kerem no solo logró mantener a flote el negocio familiar, sino que también lo hizo crecer. Implementó nuevas tecnologías, modernizó los procesos de producción, abrió nuevos mercados. Invirtió en la formación de sus empleados, mejoró las condiciones de trabajo y creó un ambiente laboral más agradable. Convirtió la pequeña fábrica de textiles en una empresa próspera y reconocida en la región. A pesar de su éxito en el mundo de los negocios, Kerem nunca olvidó su pasión por la literatura. Siguió leyendo, escribiendo y cultivando su amor por las palabras. Creó una biblioteca en la fábrica para sus empleados, organizó clubes de lectura y promovió la cultura entre sus trabajadores. Descubrió que podía combinar su vocación con su responsabilidad, que no tenía que renunciar a sus sueños para cumplir con sus obligaciones. Kerem se había convertido en un hombre de negocios exitoso, pero también en un líder comprometido con su comunidad y con la cultura. Había transformado el negocio familiar en algo más que una simple fábrica de textiles, lo había convertido en un motor de desarrollo económico y social.
Años después, cuando miraba hacia atrás, Kerem se daba cuenta de que la decisión de hacerse cargo de la fábrica había sido la más importante de su vida. No solo había salvado el negocio familiar, sino que también había descubierto su propio potencial y encontrado un propósito que iba más allá de sus sueños iniciales. Había aprendido que la vida puede llevarnos por caminos inesperados, pero que siempre podemos encontrar la manera de seguir nuestros corazones y dejar una huella positiva en el mundo. La historia de Kerem es una historia de sacrificio, de adaptación y de superación personal. Es una historia que nos enseña que el destino no está escrito en piedra, que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas y encontrar la felicidad en lugares inesperados. Es una historia que nos recuerda que las decisiones que tomamos, por difíciles que sean, pueden llevarnos a descubrir talentos y habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y sobre todo es una historia que nos inspira a no renunciar a nuestros sueños, a seguir cultivando nuestras pasiones, incluso cuando la vida nos presenta desafíos inesperados. En resumen, la historia de Kerem nos muestra cómo un anuncio inesperado, la petición de su padre, lo obligó a dejar atrás sus sueños de ser profesor de literatura para tomar las riendas del negocio familiar. A pesar de la dificultad inicial, Kerem no solo logró mantener la fábrica a flote, sino que la hizo prosperar, demostrando que la adaptabilidad y el compromiso pueden llevarnos a alcanzar el éxito en caminos inesperados. Además, Kerem nunca abandonó su pasión por la literatura, integrándola a su nueva vida y demostrando que es posible combinar diferentes vocaciones y responsabilidades. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre sus propios caminos y decisiones. Me encantaría saber qué piensan. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme si alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil que cambió el rumbo de sus vidas. ¿Qué harían ustedes en la situación de Kerem? ¿Priorizarían sus sueños o la responsabilidad familiar? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.